Hola, ¿qué tal? Buenas noches. 2 minutitos pasaron de las 20 horas. Estamos en esta jornada de viernes hoy, esta semana de encuentro con todos ustedes en este living, en esta casa periodística para, como siempre, estar charlando con ustedes de varios temas que hacen a la realidad de nuestro departamento. En el caso de hoy, desde ya tenemos una invitación muy especial que tiene que ver con lo científico y lo musical. Se viene en el próximo mes de agosto, el mes que viene, los primeros días. Pero es una invitación que les vamos a hacer dentro de un rato. Vamos a conocer un lado quizás desconocido del ámbito científico uruguayo. Y tiene que ver con Paysandú, obviamente. Ya se los voy a contar más adelante. Muchas cosas han pasado por estos días y tienen que ver con movilizaciones a nivel Día del Padre. Encontrás de la real realidad que están viviendo los trabajadores aquí en Paysandú. Por un lado, ustedes saben que los trabajadores de Ambev están movilizados, están allí con una carpa, están preocupados, sobre todo porque no tienen respuesta de parte de la empresa en cuanto a la certeza de qué va a pasar a partir del 1 de agosto. Hoy los trabajadores, ustedes saben, ya no están reclamando que se les asegure el ingreso. Tan solo necesitan o quieren saber qué va a pasar de aquí en más, a partir del 1 de agosto en adelante, con Ambev Paysandú, con la maltería aquí en Paysandú. Ellos están movilizados. Por otro lado, la realidad de los trabajadores de Casablanca, como ustedes saben, bueno, siguen con la situación de incertidumbre también de lo que va a pasar con el futuro del frigorífico. Han sido muchas lo que se ha manejado en cuanto a posibles inversores y a la situación actual del frigorífico. Allí hay más de 400 trabajadores que hoy por hoy están también en la incertidumbre de qué va a pasar a futuro. Bueno, y allí hay una acción concreta que han tomado los diputados del departamento para solicitarle al presidente de la República que esté enviando lo que es privativo del Ejecutivo en cuanto a la extensión del seguro de paro especial. Esto es iniciativa del diputado Fariña y que ha sido apoyado por Berri y por Gorosterrazú. Entre otras cosas que han pasado también desde el punto de vista de avances en cuanto a lo de GIF. Lo escuchábamos al secretario de la Presidencia hace algunas horas hablando sobre este tema. El propio presidente de la República que estaría llegando a Paysandú en 15 días quizás seguramente, con novedades al respecto. Expectativa en lo que tiene que ver también a la posible inversión con respecto al tema del gas y esta empresa de Fraiventos que tiene intenciones de instalarse aquí en Paysandú para utilizar lo que prácticamente está inutilizable, que es el gasoducto que pasa por el puente internacional. O sea, de las buenas y de las malas, podemos decir, ¿no? Noticias que tienen que ver con lo que hoy está pasando. Le damos las buenas noches al diputado Fermín Fariña y vamos a arrancar por el principio porque en estas últimas horas se ha presentado esto de Casablanca, una situación que yo no sé si hay otro, y lo vuelvo a decir, lo he dicho más de una oportunidad, no sé si hay otra situación laboral igual en el país en el cual depende no solamente la fuente laboral, sino la vida de un pueblo prácticamente. De estos más de 400 trabajadores y sus familias. A ver, de lo que pase con el frigorífico va a ser el futuro del pueblo Casablanca. Es así. Un pueblo que nació alrededor del frigorífico, que creció alrededor del frigorífico y que bueno, y que su futuro va a estar marcado por el futuro del frigorífico. Fermín, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Martín. Gracias por acompañarnos en esta noche de viernes. Por favor, saludo a todos los televidentes de Queremos Saber. Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, allí hay, con lo de Casablanca, en estas últimas horas justamente se ha enviado esta solicitud a la Presidencia de la República. Lo hemos planteado en el Parlamento, esperemos votarlo la semana que viene, el día martes, con todo el plenario, instando al Poder Ejecutivo a remitir esa extensión del seguro por desempleo, porque la realidad es como tú la describís recién. O sea, hay un pueblo que está hoy con incertidumbre respecto de la continuidad de la unidad productiva, pero los antecedentes también nos marcan de que estos tiempos han ido en contra siempre de la gente. La vez anterior la renovación demoró más de 50 días. Eso no es solamente tener la tranquilidad de contar con el subsidio, sino que además se cae asociado a eso la cobertura de salud y otros aspectos que generan
mayor incertidumbre a la que ya tienen los trabajadores de la zona, con quienes estamos en contacto semanalmente. Hablamos rápidamente con los colegas en el Parlamento, con Juan, con Walter, y ya ese mismo día suscribimos la solicitud de proyecto de resolución, lo ingresamos, hablamos con otros colegas también de nuestro partido y de Frente Amplio y del Partido Colorado para aunar esfuerzos en que esto pueda salir rápidamente. ¿Por qué? Porque el propio Ministerio de Trabajo también ha realizado acciones a nivel del Poder Judicial, porque esta situación se ha dilatado, tú lo comentabas recién, la expectativa de poder contar con un inversor ha llevado a que sea el argumento para poder renovar. En este momento esto no estaría planteado con certeza, entonces se está solicitando al Poder Judicial de parte del Ministerio de Trabajo alguna definición. Estamos en feria judicial, entonces también eso va a dilatar. Entonces, anticipándonos a esa situación, optamos por este camino con consenso político, con voluntad, apelando a la sensibilidad del gobierno para que esto se pueda rápidamente poner sobre la mesa, sin perjuicio de que también seguimos abonando la posibilidad de que la unidad productiva vuelva a funcionar como frigorífico. ¿Qué hay allí, Fermín? ¿Qué es lo que ustedes han podido conversar? ¿Qué es lo que han podido ver, digamos, respecto justamente a un posible camino cierto de que un inversor pueda, digamos, aterrizar allí en Casablanca? A ver, hoy el sector frigorífico a nivel nacional está en una situación compleja. Es más, semanas atrás estábamos votando la extensión de un seguro para el frigorífico Carrasco, frigorífico que además tiene la espalda de una multinacional. O sea, a ese nivel estamos hoy planteando situaciones de reestructura. La particularidad que tiene nuestro frigorífico y Casablanca en especial es no solamente que es el más antiguo creo yo, no solamente del país, sino que de varios países de Latinoamérica, pero también su enclave, también sus antecedentes, el arraigo que tiene además con familias y trabajadores que conocen justamente la faena, tienen la experiencia, tienen la capacidad, tienen la técnica para poder realizar esa tarea. Lo que se está buscando es, bueno, certeza de un inversor cierto que pueda tomar el funcionamiento de la planta, pero asociado está el proceso de concurso. Claro. Si bien hay una intervención sin desplazamiento de autoridades, esto tiene que transitar también a nivel del Poder Judicial para dar certeza a quién viene y también certeza de que esto va a poder seguir funcionando. Uno no puede generar falsas expectativas tampoco en esto es del día a día. Tenemos lamentablemente antecedentes como el caso de Pili, que no llegó a buen puerto. Esperemos que en este caso, bueno, todos poner desde nuestro lugar para que la realidad pueda cambiar en forma favorable para todos los vecinos de Casablanca y de Paysandú que también trabajan en el frigorífico. Ahora, ¿ha habido ciertamente interesados en el frigorífico? Bueno, la propia empresa nos ha transmitido que sí, los quienes hoy llevan adelante la empresa nos han transmitido que ha existido voluntad, visitas. Los mismos trabajadores nos comentaron de que han existido visitas de inversores nacionales y extranjeros, visitando la planta, conociendo los números, viendo la realidad del departamento y del país. Bueno, eso es positivo, ¿por qué? Porque hay interés. El interés es importante que esté presente. Hay que ver luego cómo ese interés, bueno, puede transitar o se puede encauzar en el resultado que todos pretendemos, que es que la unidad productiva vuelva a estar en funcionamiento. Ahora, ¿qué pasa si no se logra, digamos, esto? ¿Qué pasa con estas familias? ¿Está la posibilidad de comenzar a mirar un poco más allá y no quedarnos solamente en bueno, esperemos a ver si podemos recuperar el frigorífico? ¿Se ha conversado eso con las familias? La posibilidad de ir reconvirtiendo, digamos, ¿no? De acuerdo a la experiencia o la expertise de cada trabajador, más allá de que, como vos bien lo decías, son familias que creo que prácticamente generación tras generación han transmitido, digamos, el oficio. Pero seguramente hay muchos que también han optado o han tenido la posibilidad de tener otra salida. ¿Se ha podido conversar en esto de la reconversión, llegado el caso de no poder lograrse realmente la reapertura del frigorífico? Bueno, a ver, hemos tenido varias reuniones. Te diría que hace un mes atrás nos reunimos con la propia comisión de Casablanca, que se volvió a conformar. Estuvimos intercambiando cuestiones que eran puntuales, que son de la necesidad inmediata, vinculada a determinadas familias, pero también poniendo una mirada un poquito más larga, pensando justamente en eso, pensando en la potencialidad del enclave que tiene Casablanca, pensando en opciones turísticas, pensando en lo que tiene que ver con la pesca artesanal, pensando en emprendimientos. Hablamos con la Intendencia, que rápidamente pudo, bueno, desembarcar con
algunos planteos, algunos vecinos hablaban también de poder generar en su propio predio, aquellos que tienen una extensión un poco más amplia de alguna huerta, bueno, aspectos puntuales que se van acercando en un contexto también complejo. Hemos acercado también solicitudes y necesidades tanto a la UTE como a la OCE. Hemos intentado también tener una mayor presencia del MIDES, lamentablemente por diferentes cuestiones que lo hemos expresado, porque hemos participado de encuentros en la Departamental de Salud y en las propias reuniones a través de las mesas interinstitucionales, donde hemos planteado que hay trabajadores que hoy están en esta situación, que obviamente no son beneficiarios del sistema del Ministerio de Desarrollo Social, pero que hoy está en una situación compleja, excepcional, y que es necesario tener herramientas. Cuando el Estado tiene que estar es justamente en estas situaciones cuando nos pasó durante esos 50, 60 días que no tenían cobertura del seguro por desempleo, que además también es muy menguado el ingreso que termina generándose para esas familias. Entonces, buscar apoyos, ni más ni menos que eso, apoyos para tratar de sobrellevar situaciones complejas, en meses complejos además, con realidades disímiles, ¿no? O sea, ahí tratar de estar cerca, de visitar a esas familias. Hemos tenido una gran receptividad de promoción social con Guadalupe Caballero, varios ediles también han estado presentes en la localidad teniendo contacto con la propia comisión, pero con las familias en puntual. Hemos visitado alguna de ellas, pero la lógica también es tener el teléfono abierto y dar respuesta, o por lo menos escuchar. A veces no tenemos la solución, pero por lo menos escuchar y tener la sensibilidad necesaria para atender la situación que están transitando, que es compleja, que se suma a otras realidades, como tú planteabas también en Paysandú, pero sobre todo lo hemos buscado con el tema, sobre todo el tema del Ministerio de Desarrollo Social, tener otra presencia. Sabemos que hoy la realidad del departamento con la alerta roja y demás que estresa los servicios, pero bueno, tenemos 420 familias que también hoy están pasando una situación compleja y entendemos que debe haber alguna herramienta o debe surgir alguna herramienta para tratar de dar apoyos puntuales para transitar esta situación. Hoy por hoy están cobrando todas. Por el momento. Hasta el 30 de junio sí, ya este mes, o sea, ya el mes siguiente no tienen cobertura, por eso es que nos anticipamos a poder presentarlo, porque bueno, uno como ya tiene experiencia, nos pasó con los hidrícolas, nos pasó también con la gente de Paicueros, nos pasó con los vecinos de Casablanca, bueno, creo que acá hay que ser rápido y tener reflejo para que esto por lo menos no vuelva a suceder lo que ya pasó. Tocabas un tema allí que estuvo, pero como lamentablemente pasa en todos los órdenes, parece que las cosas cuando suceden es porque suceden en un determinado momento, después se deja de hablar. Y tiene que ver con el MIDES, y tiene que ver con la situación de esta situación de alerta roja que hay por el tema del invierno y de las personas en situación de calle. Sabemos, y ustedes saben, la situación que vivió Paysandú respecto a esa muerte, que después no se supo más nada. Me extraña, a mí hay cosas que sinceramente me resultan extraño. Nunca más sentimos hablar cuando en su momento todo el mundo salió a preguntar, bueno, de la causa de la muerte, si realmente había sido por el frío, en fin. Después nadie salió a aclarar absolutamente más nada. Más nada, quedó silencio de radio. Nada, quedó como una persona que murió más, como que, y nadie habló absolutamente más nada, ni preguntó absolutamente más nada tampoco. Se ha podido ir de alguna forma, ir dejando este hecho puntual, digamos, triste del fallecimiento de esta persona, se pudo de alguna forma ir articulando con el Ministerio, porque también surgió, sí, que entre medio de todo esto surge el tema de la famosa casa que la directora departamental pone a disposición porque faltaba un lugar para alojar gente, y allí se mete a la intendencia, que en su momento había dispuesto el velódromo y que después el velódromo no se puso, y como la intendencia no puso el velódromo, bueno, hubo que buscar otra cosa. A ver, blanco sobre negro. A ver, Martín, yo presenté, en el caso del MIDES, varios pedidos de informe, presenté sobre estos dos casos, dos pedidos de informe. ¿Hubo contestación? No.
he tenido, la verdad, poca receptividad con las respuestas a los pedidos de informe. En el caso del Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Transporte, sinceramente no he tenido la posibilidad de obtener respuestas. Esperemos que ahora, en el proceso de rendición de cuentas, donde vamos a tener el ministro, donde vamos a tener a los ministros, bueno, pueda surgir algo, porque, bueno, hay hechos que no se pueden tapar el sol con un dedo, ¿no? O sea, la situación de perder un sanducero en este contexto, donde además la información que públicamente han vertido era una persona que estaba dentro ya de los propios dispositivos, que había sido visitado en otra oportunidad, que había estado incorporado dentro del refugio, que además en alguna ocasión tuvieron que trasladarlo en forma coactiva, supuestamente, así lo habían presentado, que estaba dentro de los registros del MIDES. Bueno, la pregunta es, ¿no hubo seguimiento a esta situación? Después que la persona no concurre por su propia voluntad, pero después no vuelve al refugio, ¿no hubo un seguimiento? ¿El dispositivo, qué dispositivos se aplicaron? ¿Cuál era la situación concreta de este vecino de Paysandú? Bueno, esas son las cosas que tenemos que saber. Tenemos que saber realmente, ¿tenía patologías previas? ¿Fue derivado del Hospital de Escuela Litoral en alguna ocasión? ¿Tenía alguna comorbilidad que generaba mayor riesgo de vida estar justamente a la intemperie? Bueno, son las preguntas que no se contestaron. ¿Cuál fue la causa de fallecimiento, Martín? No lo sabemos todavía. Bueno, eso es lo que tenemos que nosotros tentar. ¿Para qué? Para que pase eso, que quede blanco sobre negro. Acá lo que no puede pasar es que se entienda que esto son acciones de política de zócalo, ¿no? Acá lo que se busca es información, sin calificación. Pero creo, a ver, y este es un punto de vista mío, no sé si coincidirás, cuando uno intenta saber estas cosas, quizás no es por tan solo buscar un culpable de una situación que lamentablemente no le vamos a devolver la vida a la persona que pasar. Es para que las cosas se arreglen. ¿Qué falló? Si hubo fallas. Exacto. Y no vuelvan a suceder. Exactamente. Y no vuelvan a suceder. Pero la responsabilidad es de todos. A ver, porque a mí me da mucha pena cuando comienzan a tirarse las responsabilidades unos a otros. Porque, a ver, el Sistema Nacional de Emergencia es uno solo, está integrado por todos los organismos, y todos son responsables en esta situación de alerta roja que estamos, social, por el tema del frío. Unos porque tienen la responsabilidad de un lado en cuanto al tema social, como es el Ministerio de Desarrollo Social, otros la Intendencia porque aporta otras cosas, pero acá todos tienen responsabilidad. Exacto. Entonces es muy triste ver a los principales actores políticos y representantes de los organismos pelearse o públicamente decir no, porque lo que pasa es que fulano no puso tal cosa, mengano no puso tal otra. Esa puerta se abre cuando uno pretende diluir la responsabilidad. Uno se tiene que hacer cargo. Sí, hay antecedentes, o sea, cuando sucedió esto, lamentablemente también en Montevideo, la respuesta del ministro fue, no, pero yo estaba sobre una ambulancia y por lo tanto ya no es responsabilidad del Ministerio de Desarrollo Social, es responsabilidad de ASO, del prestador. O sea, cuando entramos en ese encauce, es donde perdemos la perspectiva. Y aparte otra cosa, quienes tenemos experiencia en haber estado en situaciones complejas del departamento, inundaciones, turbonada, incendios, sabemos quién tiene que tener el liderazgo y quién tiene que anticiparse. Tú sabes, yo sé, cualquier vecino de este país sabe que a partir del mes de abril hasta el mes de agosto o septiembre está la ola de frío polar, alerta roja, pongámosle el nombre que le quieran poner. Pero todos los años sucede lo mismo. La pregunta es, ¿nos anticipamos para eso? ¿El Ministerio de Desarrollo Social tiene un programa calle hoy? ¿Tú has visto, Martín, a un funcionario del Ministerio de Desarrollo Social recorriendo las calles de Paysandú, hablando con aquellos vecinos que están en situación de calle, haciendo el acompañamiento, trabajando como se ve, por ejemplo, en Montevideo? A mí no me lo tienen que contar. Cuando estoy en Montevideo, los días que estoy, me tomo el trabajo de recorrer en la noche y veo un ómnibus del Ministerio de Desarrollo Social o del Ministerio del Interior, una ambulancia, el Ministerio de Desarrollo Social con su personal identificado, trabajando de noche en la calle. Ahora uno pasa por el Ministerio de noche y está la camioneta guardada. O sea, hay que anticiparse y a ver, ¿no hay recursos para Paysandú? Vamos a decirlo, vamos a pelear por esos recursos. ¿Qué es lo que falta? Y cuando se puso el tema de la locación, pregunto yo, sabiendo que en abril comienza el frío polar, ¿a cuántos organismos se les solicitó un inmueble? ¿Cuántas puertas se golpearon?
Porque hasta ahora se habló solo de la Intendencia y de Velódromo a sabiendas de que no estaba disponible. Bueno, pero eso se tendría que haber discutido a nivel del Comité Departamental de Emergencia. Pero antes, Martín, en enero, Bueno, en pero en diciembre enero, del año... bueno, es más, cuando pero se ahora dijo también. que no corre más, Bien. hablar con el Liceo 1 por el gimnasio, hablar con la Escuela 2, Perfecto. con la Escuela 2 por el gimnasio de la Escuela 2, hablar Bien. nuevamente con el Ministerio del Interior, hablar con otras reparticiones públicas para ver si contamos con un inmueble, o salir a arrendar un inmueble para atender esta situación. El tema es, ¿eso se hizo o no se hizo? ¿O se esperó para ver qué pasaba? O a ver si alguien nos sacaba las castañas del fuego, por imprevisión. O sea, cuando uno tiene que tomar el liderazgo, y lo vivimos durante la pandemia, quien marcaba los tiempos y las pautas, El Ministerio de Salud Pública, bien. el director departamental de salud. Es más, se coordinaba con el Ministerio de Defensa, se coordinaba con la Intendencia, pero que sobre una base de trabajo, no era, bueno muchachos, mire que me falta esto, no tengo cómo resolverlo, sobre un hecho consumado. Y cuando existe, por ejemplo, no hay disponibilidad, porque acá no hay caprichos, es decir, no hay disponibilidad de un inmueble, por ejemplo, desde el lado de la Intendencia. Porque además, todos coincidimos que la situación anterior en el velódromo no cumplió con los requisitos. Había personas que dormían en el piso, había personas que tenían determinada patología, que generaba también cierto riesgo desde el punto de vista sanitario. Lo vivimos también, lamentablemente, cuando tuvimos situaciones de inundación. Requiriendo, por ejemplo, presencia de un 222, presencia de asistentes sociales. Y cuando el MIDES en Paysandú no tiene capacidad de respuesta, porque no se previó, bueno, también hay que hacerse cargo de esa responsabilidad y sincerar eso en un ámbito de trabajo conjunto y ir todos a golpear esa puerta. Pero ahora, ¿tuviste, Martín, en Paysandú algún jerarca del Ministerio de Desarrollo Social ante esta situación? Sí, estuvieron hace 2 semanas 2 autoridades, no recuerdo su jerarquía, que estuvieron acá. El ministro de Paysandú no vino, ni No, creo que no se ministro comunicó. Ministro no, Su ministro secretario no, tampoco ministro no, vino. ministro no. Entonces, sí, a mí me da la a sensación ver, que lamentablemente... la han dejado sola la directora, ¿no? Me sacaste la palabra a la boca, lamentablemente me da la sensación... Yo creo que la María Inés la han dejado sola, lamentablemente, la han dejado sola, que además Sí, sí. hay que dejarlo claro, ¿no? O sea, esto no se personifica en María Inés, con quien tenemos... pero terminamos, inexorablemente terminamos personalizándolo en quien ocupa la dirección. Pero a ver, la responsabilidad acá, y lo dije de primer día, es del ministro. Acá la responsabilidad es del ministro. El ministro delega funciones en referentes departamentales, pero la responsabilidad es del ministro. El ministro no sabe lo que pasó en Paysandú, no se enteró, no sabe la deficiencia. Es más, le hicimos las consultas, tiene un pedido de informe sobre su escritorio para saber de esa situación, de las demoras en los pagos en la ONG que gestiona el refugio, tiene sobre la mesa los planteos de los vecinos del entorno del refugio y también por los problemas que genera de convivencia y a ver cómo eso se va a solucionar, entre otros temas. Tiene varios planteos sobre la mesa. Y hay que recorrer, no hay que resolver desde una oficina en Montevideo. Al norte de Santa Lucía y al norte del Río Negro también está el resto del país. ¿Y por qué tenemos que ser ciudadanos de segunda clase cuando vemos operativos en Montevideo, donde se habilitan hoteles, donde se habilitan dispositivos de calle, donde se ponen a disposición ambulancias, ómnibus para traslado? ¿Por qué eso no lo vemos en Paysandú? ¿Por qué vemos sobre todo tratar de llevar o de diluir responsabilidades en otros actores? A ver, el intendente es uno de los principales interesados en que esto se resuelva en Paysandú. Decir que en Paysandú tenemos hoy más de 120 o 130 personas en situación de calle, cuando hace 2 o 3 años teníamos 60. ¿Eso no alerta también la política del ministerio? ¿Qué se ha hecho para trabajar en ese sentido? ¿O se está estático? Porque esta situación viene, la vivimos el año pasado. Bueno, el tema es que hay que dar respuesta en esto, ¿no? Sí, sí. Y tenemos que anticiparnos, y creo... Yo recuerdo que hace algunos años nos hablaban de, no recuerdo exactamente la palabra, pero desde las autoridades del Sistema Nacional de Emergencia se nos hablaba de ir, digamos, anticipándonos a los eventos. O sea, hay que planificar. Algo así, algo de riesgo, no recuerdo exactamente la palabra. Y creo que lamentablemente, y me hago responsable de lo que digo, lamentablemente acá en Paysandú, en los últimos años, el sistema departamental de emergencia no ha funcionado como prevención.
A ver, no ha funcionado bien del todo en esto, por ejemplo. Porque yo insisto, sea responsable del MIDE, sea responsable de quien sea, el que tendría que haber estado desde un primer momento era el sistema departamental de emergencia, previéndolo y discutiendo dentro del sistema nacional departamental de emergencia con los organismos. Bueno, vamos a precisar esto. ¿Quién? Bueno, pero a ver, tenemos experiencia. Cuando sucedió el tema de los incendios, entonces, ¿qué sucedió en los pasos siguientes? Claro. Se realizaron a nivel de los municipios, el Sistema Bien. Nacional de Emergencia Sí. llegó Sí. a nivel Sí. de territorio y planificó. Sí. Es más, se busca tener la misma expertise que se tiene, por ejemplo, con las inundaciones. Sabemos que vamos a tener un aumento de caudal del río. Lo que se pone sobre la mesa es un mapa del departamento sabiendo las diferentes cotas y se sabe con nombre y apellido quién vive en cada lugar. Ahora, en esto, que yo reitero, a ver, acá hay algo que también hay que decirlo, Martín. Es decir, esto termina llevándose dentro del SINAE por una falencia evidente del propio ministro, cuando comenzó la gestión a partir del 2025. Y vimos al secretario de la Presidencia, a Sánchez, llevando adelante la política y habilitando, por ejemplo, lo que era el ex aeropuerto en Montevideo, porque la situación los desbordaba. O sea, acá lo que tiene que quedar bien claro es, cuando uno pone en funcionamiento el operativo del Sistema Nacional de Emergencia, asociado a eso vienen recursos de emergencia. Nosotros cuando hablamos de inundaciones hablamos del propio Ministerio de Defensa Nacional habilitando no solamente locaciones, carpas, alimentación, la propia Intendencia teniendo el respaldo de todo lo que tiene que ver con enseres para estos vecinos que están en situación compleja en las inundaciones, colchones, frazadas, kit de limpieza, pensar en el día después, habilitar espacios para tener refugio. O sea, este refugio que hoy está funcionando en Paysandú se generó desde la administración anterior por esa problemática que teníamos, porque hay que recordar, en el 2020, 2021, los vecinos que estaban en situación de calle estaban en el estadio abierto. Y en un momento dijimos, señores, esas no son las condiciones para tener a personas en situación compleja de calle. No es el lugar. Hay que habilitar un espacio. Se cerró el que estaba por calle 19 de abril, que vaya si trajo algunas complejidades, y derivamos en el que se tiene hoy. Pero ¿esto cómo se logró? Golpeando la puerta, yendo a plantearlo a Montevideo, hablando con los referentes departamentales y logrando tener otro contexto operativo. Ahora, ¿cuánto hay de lo que no se tiene o cuánto de lo que se tiene se gestiona mal? Ahí está la cuestión. A ver, sin personalismo, ¿no? O sea, ir a los datos y a la gestión. ¿Falta personal? ¿Falta un programa de calle? ¿Faltan más vehículos? Bueno, que se plantee, que se diga. Estamos en este momento en rendición de cuentas. Hablemos cuánto... Y un dato. Yo consulté e hice un pedido de informes para saber cuánto se invierte del Fondo de Desarrollo del Interior cada uno de los ministerios. Por cada uno de los ministerios. Yo sé lo que invierte la Intendencia de Paysandú, en el 45% que le corresponde por la cuota que establece la Comisión Sectorial. ¿Cuánto invierte el MIDES, por ejemplo, en Paysandú, a través de esos recursos que son al año más de 100 millones de dólares? ¿Cuánto? Eso es una pregunta para contestar. Porque cualquier ciudadano sabe cuando se hacen las obras en el departamento, porque eso se aprueba en la comisión y se da la información. Ahora, los ministerios es un agujero negro. Es una pregunta para que nos contesten también. Bueno, personalmente no sabía que... Me enteré a través del pedido de informe y del planteo que vos hacías, porque yo tenía, cada vez que hablábamos del Fondo de Desarrollo en el Interior lo asociábamos directamente con las intendencias. No sabemos que también los ministerios tenían para ejecutar... Claro, de ese 100%, de ese 100% de los recursos que se recaudan por fuera de Montevideo, a través de un muy buen acuerdo que logró este Congreso de Intendentes, bueno, a través de Nicolás Olivera como presidente del Congreso, de pasar de un 40 a un 45%. Pero hay un 55% restante que no está reglamentado cómo se ejecuta, no se está informando cómo eso llega. A mí me encantaría saber cuánto invierte el MIDES, cuánto invierte el Ministerio de Salud Pública, cuánto invierte el Ministerio de Industria y Energía en Paysandú. Puntualmente en Paysandú, porque así se distribuye, tiene cada uno su cuota, su porcentaje, y saber cuánto llega. El Ministerio del Interior, ¿cuánto? Estamos pidiendo, a partir del planteo del propio jefe de policía, cubrir 100 nuevos puestos. Y eso lo sabemos, se nos transmitió,
Y estamos trabajando en conjunto los 3 diputados para tratar de concretarlo. Pero esa información se aporta, se da, ¿para qué? Para atacar en Paysandú, podríamos llamarle el segundo problema más importante. El primero sigue siendo el empleo, el segundo es el tema de la seguridad. Bueno, el oficialismo dice que ahora, al haber tomado la decisión de no votar en general la rendición de cuentas, entre otras cosas, lo que hacen es, por ejemplo, no posibilitar que tengan más policía el Ministerio del Interior. Pero eso hablamos en minutos nada más, ¿te parece? Sí. Hacemos una breve pausa y ya venimos. Este Día del Padre, encontrá su regalo en Mercado Libre. Samsung S25 Ultra 512 a $1.199. Invictus Parfum de 200 mililitros a $5.670. Hidrolavadora Karcher K3 a $159. Mercado Libre. En Comepa seguimos avanzando para cuidar lo más importante, tu salud. Hoy damos un paso clave con el nuevo laboratorio de análisis clínicos, un espacio pensado para mejorar la calidad diagnóstica, incorporar tecnología de última generación y optimizar la experiencia de nuestros usuarios. Uno de los cambios más importantes es la agenda previa. Esto significa que ya no es por orden de llegada. Con agenda, cada persona tiene su horario asignado, evitando esperas innecesarias y permitiendo una atención más organizada y eficiente. El nuevo laboratorio incorpora tecnología avanzada y biología molecular, lo que permitirá realizar estudios complejos en menos tiempo. En Comepa seguimos evolucionando. Más tecnología, más organización y el mismo compromiso de siempre: cuidar tu salud. Mi hijo necesita una mano para potenciar su emprendimiento. Y si no funciona, no. Es mucha plata para arriesgar. Te vas a arrepentir, te vas a arrepentir. Todo empieza por algo. Si lo planificas bien, podés darle una mano sin desordenar tus cuentas. Dale para adelante. En cada etapa de tu vida siempre hay una solución. Compará, Copase, siempre te conviene. Hola, soy Delphi y tengo 9 años. Me gusta jugar con mis amigas, cocinar con mi mamá y soñar con todo lo que quiero hacer cuando sea grande. Y gracias al apoyo de muchas personas, hoy puedo seguir escribiendo mi historia. Por eso te invito a sumarte a la rifa 2026 y convertir tu número en una historia de vida. Además, tenés 50 oportunidades de ganar increíbles premios, como una camioneta, autos 0 kilómetros, viajes a Punta Cana, iPhone, PlayStation 5, notebooks, monopatines eléctricos y televisión Smart. ¡Sumate! Porque juntos podemos seguir ayudando a que niños y adolescentes sigan escribiendo su historia. Hay un nuevo Electrogolf, más grande, más variedad de artículos, audio, video, electricidad y amplia gama de electrodomésticos. Pero mantenemos la misma excelente atención. Por eso, como te decimos siempre, preguntale a Tico. Electrogolf, Independencia 960, teléfono 472-20283, celular 099-72-7717. Rendición de cuentas, decíamos, en bloque. La coalición de gobierno ya anunció en las últimas horas, conferencia de prensa, que no iba a votar en general. Esto disparó, obviamente, la reacción inmediata de los legisladores, fundamentalmente de gobierno, y así lo expresaban públicamente, precisamente ante esta decisión de la coalición de blancos, colorados, independientes. La coalición ya anunció que no votará la rendición de cuentas en general. ¿Estar en contra de un proyecto que pone como prioridad a la infancia, la educación, la seguridad y las personas en situación de calle? ¿Están en contra de incorporar 300 nuevos policías para fortalecer la seguridad y el patrullaje? ¿Están en contra de reducir los viajes oficiales para destinar recursos al INAU? ¿Están en contra de fortalecer la salud mental?
de mejorar la atención en ACE, de invertir más en educación y cuidados? ¿Están en contra de un proyecto que busca reducir un 25% la pobreza infantil? ¿Están en contra de que se elimine el IVA para los materiales de construcción de las cooperativas de vivienda? ¿Están en contra de la mayor inversión en educación en toda la historia de nuestro país? Y lo más preocupante es que todo esto lo anuncian antes de escuchar a las instituciones, de ver el articulado, de recibir a las organizaciones sociales, a las organizaciones barriales y de los diferentes departamentos. Discutir, escuchar y mejorar los proyectos es el trabajo de los parlamentarios. Poner palos en la rueda antes de empezar el debate no es ayudar a resolver los problemas de la gente. Esto no es contra el Frente Amplio, es contra la gente. Este es el mensaje de varios legisladores allí que se hacía público luego del anuncio de que no se iba a votar en general. Están en contra de todo esto, en definitiva. A ver, esto que acabamos de ver es un spot publicitario de quienes no tienen argumento alguno para poner sobre la mesa temas que debimos haber discutido antes de que llegara la rendición de cuentas y la modificación presupuestal. ¿Por qué esta respuesta que acabamos de ver es tardía? ¿Por qué si había voluntad, a sabiendas de que no se tienen los votos en la Cámara de Representantes, si la voluntad del gobierno es generar consenso, si la voluntad del gobierno es resolver el tema de la pobreza infantil, si la voluntad del gobierno es avanzar en conjuntos con todos quienes formamos el espectro político, ¿por qué no se generó la instancia antes de que llegara ya un hecho consumado como es el proyecto de rendición de cuenta? No se generó, no se buscaron esos caminos, no se tendieron esos puentes. Y vaya si hemos demostrado como oposición estar por otro camino que el que ha planteado históricamente el Frente Amplio como oposición. Nosotros votamos el presupuesto nacional, les dimos el voto de confianza al gobierno para que no tuviera el argumento de decir que la principal ley del gobierno no contó con los consensos de los partidos políticos. Ahora, a la luz de los resultados, primero, no tienen autoridad moral para exigirle a la oposición algo que ellos como oposición nunca hicieron desde el retorno de la democracia hasta la fecha. Nunca votaron un presupuesto ni una rendición de cuenta. Vale como argumento para nosotros, no porque no es el foco, pero sí los inhabilita para exigir algo que ellos no dieron. Ellos nunca tendieron la mano para lograr un camino de consenso. Ahora, a sabiendas de que no tenían mayoría parlamentaria, ¿cuál fue el camino que eligieron para generar los consensos previamente a que esto estuviera sobre el Parlamento y estuviera sobre la mesa de la Comisión? Ninguno. Ninguno. Es más, los problemas son del propio gobierno en su interna. Lo que le hemos dicho, en este caso al propio ministro de Economía, es, lamentablemente tenemos que ir a una modificación a la baja en los porcentajes de crecimiento. Pero ya había sido anunciado cuando tratamos el presupuesto. Se lo habíamos manifestado el propio ministro de Economía y se lo habíamos dicho al gobierno, que había un problema de gestión, no de recursos, de gestión, porque nuevamente se anuncia una rendición de cuentas, gasto cero, lo dijo el ministro, no lo dijimos nosotros, pero luego le enmendan la plana al ministro, llegando con un nuevo proyecto de modificación presupuestal que vuelve a incluir nuevos impuestos, como el IMESI a los autos eléctricos, pero además otra cosa, no dan un solo elemento para poder establecer la convicción de que el camino que se pretende recorrer es el adecuado, ni una medición. Por ejemplo, pobreza infantil. Hoy se van a aumentar las transferencias. Bienvenido sea. Ahora, ¿cuál es el argumento para ir por ese camino? ¿Está medido? ¿Está analizado? ¿Se llegó a un punto donde todos podamos entender que es por ahí? La voluntad está, ya lo demostramos. Y lo demostramos hace unos meses atrás levantando la mano para votar el presupuesto nacional. Ahora, llega esta instancia. Perdió un tiempo hermoso el gobierno en sentarse con los partidos políticos y trabajar en conjunto en los temas que se entienden deben ser política de Estado. Ahora surgen con esta, tratar de transferirnos la responsabilidad cuando en los hechos la evaluación negativa del gobierno no solamente la hace la oposición, la hace la gente. El 64% de desaprobación de la gestión del gobierno no es de la oposición. No es que la encuesta se hizo con la oposición, se hizo con la gente de este país. Se hizo con los ciudadanos de este país y con los habitantes de este país. Lo mismo sucede con la política de seguridad. ¿Cuál es la discusión? ¿Quién maneja la tanqueta
o quién maneja el móvil militar, o cómo vamos a atacar los barrios más complejos y el crimen organizado. ¿Por qué no damos esa discusión? ¿Por qué no nos sentamos a trabajar en conjunto? El gobierno fue por el diálogo social, y en cada una de las acciones que nos ha planteado en las transformaciones que se generaron en el gobierno anterior, es, por ejemplo, ir a las modificaciones ratificadas por la soberanía popular en el caso de la LUC. Ahora, ¿por qué adelantarse, Fermín, a decir nosotros no vamos a votar en general esta rendición? A ver, no es adelantarse, es el hecho de un proceso que no se cumplió. Es decir, si tú no me consultás a la hora de planificar, a la hora de elaborar el proyecto, a la hora de plantear... Ahora, pero el gobierno tiene que consultar a la oposición cuando va a... Y si pretende alcanzar el consenso de votación, sí, si no los tiene los votos. ¿Qué logras tú? ¿Qué hemos hecho, por ejemplo, a nivel departamental? Los temas que son importantes para el departamento, el intendente en cada ocasión ha convocado a todos los partidos y sus referentes al Salón Rojo para plantearles los temas que son importantes para el departamento y para trabajar en conjunto en alcanzar... Pero no lo veo Olivera cuando hizo la rendición, envió la rendición a la Junta, convocando a la oposición al Salón Rojo. Pero el intendente no propone una modificación presupuestal ni un mayor gasto. El intendente fue con su presupuesto, lo planteó, se debatió y se aprobó. Ahora, acá estamos hablando de una modificación presupuestal y para eso se requieren los votos, no para la rendición de cuentas. Acá lo que se está hablando es habilitar nuevos recursos para políticas que acabamos de aprobar hace 6 meses y que en los hechos no han dado el resultado que se preveía. Ha sido un traspié tras otro. Y si se requieren los votos, ¿qué es lo que indica la lógica? Sentarse justamente con los actores políticos para llegar a los puntos de consenso, que además, otra cosa, ya lo hemos transitado, Martín. ¿Cómo llegamos a los votos en el presupuesto nacional? En algunas cuestiones poniéndolos de acuerdo, pero sobre todo dando el voto de confianza a un gobierno que comenzaba con su principal ley para decirle no hay excusas ahora para cumplir con los objetivos. Pero el gobierno mintió con los impuestos, mintió con los 2.000 policías, mintió con la carga tributaria. Faltó la verdad. No lo decimos nosotros. O sea, no resisten el archivo. Y ahora cuando la oposición le plantea, miren señores, en estas condiciones no los vamos a acompañar, porque no se dieron los espacios, porque no se dieron los consensos, porque nuevamente se vienen con propuestas que van en contra de lo que en su momento se comprometió con la ciudadanía. Bueno, creo que el mayor peso y el mayor labor hoy la tiene el gobierno. El gobierno tiene que generar los puentes, tender los puentes para que esto se pueda concretar. Esa es la lógica parlamentaria, y más en la Cámara de Representantes, donde de antemano saben que no cuentan con los votos para alcanzar justamente esos resultados. Ahora podrían lograrlo asociándose con Perrone, por ejemplo. Bueno, esa es la estrategia que podrá adoptar en este caso el partido de gobierno. Nosotros lo que no nos vamos a amputar es la posibilidad nuevamente de hacer propuestas, porque cuando no venían recursos para la universidad en el rubro de descentralización, salimos nosotros a plantear propuestas para que eso se cambiara. Ahora, para que le quede claro a la gente, sobre todo Fermín, que la oposición no acompañe esta rendición en general, inhabilita, digamos, todo el trabajo en comisión, recibir a las instituciones, para nada. Y de alguna forma condiciona realmente esto que decían los legisladores del Frente Amplio. El Frente Amplio lo que tiene que hacer hoy, el gobierno lo que tiene que hacer hoy es lograr los consensos para que la rendición de cuentas, pero sobre todo la modificación presupuestal, porque el presupuesto está vigente. O sea, las normas y los recursos y la planificación está presente. Ya está votada, ya está vigente a partir del 2026. Esta modificación que se plantea, bueno, para que surja y para que nazca a la vida jurídica, en general tiene que alcanzar una mayoría, que hoy no la tiene. Claro. Bueno, que genere los puentes para que justamente esto pueda solucionar. Yo no cierro ninguna puerta. Ahora, ¿el gobierno está dispuesto a sentarse en la mesa a hablar, por ejemplo, de seguridad? ¿Está dispuesto el gobierno a sentarse a hablar de seguridad? ¿A hablar de la política de seguridad? ¿A hablar del plan de seguridad? Cuando el propio ministro en el plan de seguridad y en el planteo que hace ante la ciudadanía dice que por este camino no voy a ir, pero ya recalculó y plantea mayor poder de fuego y mayor presencia en determinados barrios con presencia militar, que el propio, por ejemplo, el ministro de Trabajo está en contra. Bueno,
¿Está espacio para discutir o no lo pueden resolver internamente y menos podrían resolverlo en una mesa con el resto de la oposición? Entonces, vamos a poner las cosas en su justo término. ¿Por qué? Porque no podemos caer hoy en la lógica de decir, hay un presupuesto votado por amplia mayoría, que está vigente y están los recursos. ¿Hay que hacerle modificaciones? Perfecto. ¿Esos espacios para trabajar y alcanzar esos consensos se generaron? No, no se generaron. Te doy un ejemplo. Tema de la planta de Portland de Paysandú. Las fuerzas vivas del departamento, todas, concurrimos a generar la instancia con el directorio de ANCAP y con la ministra de Industria. Cuando se conformó la mesa chica para resolverlo, ¿quiénes están y quiénes no están? No estamos, no participamos. Entonces, aquello que dijo la ministra de Industria del espacio de diálogo, del intercambio, de escuchar todas las voces, bueno, eso se cayó por su propio peso. Tanto es así que ni siquiera nos convocaron a participar. Es el gobierno con la representación sindical de los trabajadores. Hasta para Innovas también. También, porque las puertas se cerraron. Porque el sindicato ha denunciado, ha manifestado en los últimos días también, de que no ha habido absolutamente ninguna respuesta a aquello que la propia ministra había planteado incluso en comisión. O sea, no ha habido absolutamente nada. Y me llama poderosísimamente la atención también, porque además la mecha de lo de ANCAP, de lo de la planta, la prende el propio gobierno. La mecha la prende el propio gobierno. Pero con el tema del patrullaje, también. Tiro en los pies uno mismo. Pero el tema del patrullaje también. Había necesidad de, a menos de un año de gobierno, poner este tema sobre la mesa. Martín, el tema del 1%, el impuesto del 1% a las personas más ricas, ¿quién lo pone sobre la mesa? ¿Lo pone la oposición o lo pone el gobierno? Y el tema es, ¿sabes qué pasa? Entramos en una discusión que no termina aportándole nada a la gente. Sí, absolutamente. No termina aportándole nada a la gente. Absolutamente. O sea, estuvo la vicepresidenta de la República hablando de invertir 10 millones de dólares en modificar la circunvalación del Palacio Legislativo. O sea, la verdad, vive en un mundo paralelo, la ministra. Y en un país paralelo, que también se lo dijimos al ministro de Economía. Ministro, está muy bien hablar del 7,5% de porcentaje de desempleo, está muy bien hablar de los 26.000 puestos de trabajo creados, está muy bien hablar de la estabilidad que tenemos en materia de la inflación. Pero ese país no es el del norte del Río Negro, ese país no es del litoral, claro. No es del 14%, del 13%, claro. Del 12%. Claro. No es esa realidad. De esos 26.000 puestos de trabajo, ¿cuántos se generaron al norte del Río Negro? ¿El ministro? Muy pocos. Ni siquiera me puso un número seguramente porque debe ser vergonzante el número que se generó. Acabamos de aprobar una ley integral de empleo donde de antemano ya nos anunciaron que el 80% de esos 10 millones de dólares van a impactar en la zona metropolitana. Claro. Entonces, uno va, o sea, ¿cómo me van a pedir que levante la mano para acompañar algo que no termina ni siquiera de poner un punto y una coma con los problemas reales que tenemos en el interior? Sí, es realmente... da escozor a veces, pero y mirá que a veces también yo veo a mis colegas de la capital a ver horas y horas de televisión y de informativo gastados en discutir cosas como por ejemplo el tema, a ver, yo no es que le quite importancia, ¿no? Pero horas y horas discutiendo el tema de la camioneta del presidente. Horas y horas discutiendo ahora si pagó primaria o no pagó primaria, si blanqueó o no la ampliación y la piscina que había hecho en su casa, cuando los temas importantes de la gente pasan por otro lado. Sin duda. Pasan por otro lado. Pero, a ver, yo no quiero quitarle importancia para aquellos que dicen, no, pero el ejemplo tiene que poner... Sí, claro que el ejemplo y la moral... A ver, pero no son los temas que hacen a solucionarle la vida a la gente. Pero a ver, ¿en qué le va a solucionar a la gente que solucionemos el tema de Orsi y quemarlo al presidente? Porque además, yo estoy convencido, lamentablemente, que todas estas cosas surgen desde el propio partido de gobierno. Porque, a ver, ¿quién de la oposición tiene que tener una mente muy chiquita, discúlpeme, para andar investigando las cuentas del presidente de la República? Pero esto surge de la prensa, Martín, del trabajo periodístico. No, pero Fermín, a ver. Quien lo pone sobre la mesa no es la oposición. Está bien. Pero a ver, como periodistas, ¿qué periodista se va a poner a investigar las cuentas del presidente de la República para ver si
le encuentra algo. Eso es porque alguien te acerca un dato y te dice, mirá, Martín, mirá, el diputado Fariña está debiendo tal cosa, tomá. Y yo lo fogoneo y ahí sale. Porque, a ver... Y después el tiempo que le vamos a dedicar a ese tema. Claro. O sea, yo prefiero discutir toda la vida por qué hace y no firma el acuerdo con Mevir para hacer la policlínica de Piñera, por ejemplo. Seguramente le vamos a transformar la vida de la gente en el interior mucho más importante que esto. O saber cuándo arrancamos con la política de vivienda en Paysandú. ¿Cuánto hay del Ministerio de Vivienda hoy para Paysandú? Sea por el Fondo de Desarrollo o sea por cualquier plan. A sabiendas de que hemos tenido una buena política de vivienda en el departamento. ¿Cómo vamos a seguir ese cauce? ¿Cómo vamos a resolver? Por ejemplo, yo quiero saber que la ministra, me dicen que estuvo por Paysandú, espero que si fue así, sea para resolver el tema, por ejemplo, de los puentes inundables de la Ruta 4. Se anunció la Ruta 4 con bombos y platillos. Sí. ¿Los puentes van a seguir siendo inundables? Porque si siguen siendo inundables... Para nada sirve la obra. Y aparte otra cosa, es nuevamente dejar al interior del departamento y al interior del país con obras de segunda o tercera calidad. Porque a mí, la verdad, hablar de 350 millones para hacer el transporte metropolitano, 350 millones de dólares, ¿no? El transporte metropolitano. Y no poder resolver 2 puentes inundables en la Ruta 4 que conecta la 26 con la 90, a la espera también de que la inversión, por ejemplo, del hidrógeno verde, pise Paysandú, pise la región, y en la zona del eucalipto, por ejemplo, duplique su población. Bueno, esas son las cosas que nos importan a quienes vivimos al norte del Río Negro. O decirle a algún vecino cuáles son los mecanismos que va a implementar el gobierno. Por ejemplo, se lo propusimos al ministro de Economía. ¿Qué se está esperando para adelantar la obra pública? La doble vía en Ruta 3, los saneamientos que se anunciaron. Se habla de 15 o 16 millones de dólares o 17 millones de dólares. Lo dijo en Paysandú el directorio de OCE. ¿Tenemos que esperar hasta el 2028? ¿O que comiencen ya este año? ¿O el año que viene? Bueno, en el periodo pasado obra pública se hizo poco y ahí. ¿En Paysandú? Sí. Tenemos, mirá, 64 millones de dólares solos en vivienda. Tenemos el aeropuerto departamental. Tenemos la inversión que el gobierno, 7 millones de dólares, que complementa la inversión para el campus universitario. Tenemos solamente... Sí, pero que recién está empezando. Pero ese dinero está dispuesto, está la obra, se está trabajando. Claro, pero si hablamos de obra que genere mano de obra. Las obras de Mevir. Sí, sí. Las obras de Mevir, en todo el departamento, 14 millones de dólares. 8 en la zona este, en toda la zona de influencia del área de Guichón. Esas obras se llegaron a Paysandú. Otro dato no menor, la planta de tratamiento de efluentes, anunciada por 8 o 9 veces, fue en el periodo anterior. Varios millones de dólares en obra en la zona de San Félix. La entrada, por ejemplo, la entrada a Quebracho, que también se hizo en este periodo. Las obras que la Intendencia modificó sustancialmente su porcentaje de inversión en lo que es la distribución del presupuesto nacional, del presupuesto departamental. Pasamos a tener casi un 40% de inversión cuando históricamente era un 12, un 13, un 14. Llegamos a un porcentaje récord en inversión pública en el departamento, generando empleo. Es más, la tasa de aportantes a la construcción, no solamente por obra privada, por obra pública, también había aumentado sustancialmente cuando se hace a través de empresa. Se hizo la Ruta 90. ¿Y por qué entonces Paysandú seguimos en el ranking de desempleo? Bueno, porque tenemos que seguir trabajando para que eso no se frene. Porque esto tiene que ir compensando el deterioro que tenemos en el sector industrial, que lo estamos padeciendo hoy. ¿Cuáles son las herramientas que el gobierno tiene para que esto no decaiga? Por ejemplo, en materia de energía. GIF no desembarca en Paysandú porque no acuerda con el Ministerio de Industria y con UTE el valor del precio del mega. ¿Cuánto lo vamos a seguir discutiendo? Yo espero que, como dijo el ministro, en 15 días tengamos... Ya está, dice. ¿Pero cuánto se demoró, Martín? ¿Cuánto se demoró si esto ya venía encauzado? Es más, la ministra de Industria es la principal conocedora del tema porque ya estaba en el directorio de UTE en el periodo pasado. No hubo ninguna novedad, no hubo periodo de aclimatación, no tuvo que hacer pretemporada, nada. Entró a la cancha a jugar y conociendo el tema. Esas son las cosas que uno... A ver, que si hoy se anuncia la construcción de la planta de GIF como todos esperamos, ya este gobierno y este presidente no va a cortar la cinta. Son 52, 56 meses de obra. Entonces, a ver, señores, si tenemos una realidad compleja al norte del Río Negro, empecemos ya a dar señales claras de conducción. No podemos seguir transitando esto en modo avión.
No es lógico. Es más, otra cosa, si tanto le importa también al gobierno el tema de la pobreza infantil, porque lo que viene en el presupuesto, en la modificación presupuestal, son 30 millones. Que venda el María Dolores. Le costó 35, más lo que va a tener que poner arriba. O sea, acá hay que tener también criterio y tenerle respeto al valor del dinero y al ser buenos administradores. Entonces, si vamos a entrar en una discusión que nos va a llevar por lo bajo, por lo menos en mi caso, no me van a encontrar porque pretendo ir por otro lado, pensando en lo que la gente puso la confianza en nosotros cuando nos votó. Es tratar de solucionar los temas que importan a la gente acá en el departamento y en el interior. Diputado Fermín Fariña con nosotros, hacemos la última pausa, ya venimos para el final de este encuentro. Este Día del Padre, encontrá su regalo en Mercado Libre. Samsung S25 Ultra 512 a $1.199. Invictus Parfum de 200 mililitros a $5.670 pesos. Hidrolavadora Karcher K3 a $159. Mercado Libre. Mi hijo necesita una mano para potenciar su emprendimiento. Y si no funciona, no. Es mucha plata para regar. Te vas a arrepentir, te vas a arrepentir. Todo empieza por algo. Si lo planificas bien, podés darle una mano sin desordenar tus cuentas. Dale para adelante. En cada etapa de tu vida siempre hay una solución. Compará, Copase, siempre te conviene. En Comepa seguimos avanzando para cuidar lo más importante, tu salud. Hoy damos un paso clave con el nuevo laboratorio de análisis clínicos, un espacio pensado para mejorar la calidad diagnóstica, incorporar tecnología de última generación y optimizar la experiencia de nuestros usuarios. Uno de los cambios más importantes es la agenda previa. Esto significa que ya no es por orden de llegada. Con agenda, cada persona tiene su horario asignado, evitando esperas innecesarias y permitiendo una atención más organizada y eficiente. El nuevo laboratorio incorpora tecnología avanzada y biología molecular, lo que permitirá realizar estudios complejos en menos tiempo. En Comepa seguimos evolucionando. Más tecnología, más organización y el mismo compromiso de siempre: cuidar tu salud. Hola, soy Delphi y tengo 9 años. Me gusta jugar con mis amigas, cocinar con mi mamá y soñar con todo lo que quiero hacer cuando sea grande. Y gracias al apoyo de muchas personas, hoy puedo seguir escribiendo mi historia. Por eso te invito a sumarte a la rifa 2026 y convertir tu número en una historia de vida. Además, tenés 50 oportunidades de ganar increíbles premios, como una camioneta, autos 0 kilómetros, viajes a Punta Cana, iPhone, PlayStation 5, notebooks, monopatines eléctricos y televisión Smart. ¡Sumate! Porque juntos podemos seguir ayudando a que niños y adolescentes sigan escribiendo su historia. Hay un nuevo Electrogolf, más grande, más variedad de artículos, audio, video, electricidad y amplia gama de electrodomésticos, pero mantenemos la misma excelente atención. Por eso, como te decimos siempre, preguntale a Tico. Electrogolf, Independencia 960, teléfono 472-20283, celular 099 72 77 17. Estamos en las 21 horas ya y estos últimos minutitos no quiero, antes de despedir a Graciela Fermín que esté con nosotros, ya quiero hacer una invitación a todos, porque el próximo 4 de agosto en el Teatro Florencio Sánchez vamos a tener la oportunidad, por un lado, centros educativos y por otro lado, el público en general, de asistir a un espectáculo musical diferente. Se trata de conjugar lo científico con la música. Va a estar aquí en Paysandú, en una, creo que es la primera salida que hacen al interior del país, una banda integrada por científicos uruguayos del Instituto Pasteur de Montevideo, que conjugan la música con
la ciencia efectivamente. Les hago un preámbulo de lo que va a ser en el siguiente informe, porque después seguramente en próximas ediciones vamos a tener algún contacto con algunos de los científicos, algunos de los integrantes de esta banda que va a estar en el Teatro Florencio Sánchez de forma gratuita, obviamente, el próximo 4 de agosto. Roja que todos se imaginan. Si te preguntan, pues cómo me conocías, no, tengo cohete en el pantalón. Vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor. Vos estás tan blanca, ya no sé qué hacer. La banda No Te Preocupes, en realidad hacemos ciencia, está compuesta por investigadores e investigadoras del Instituto Pasteur de Montevideo e interpreta canciones conocidas y las vincula con una disciplina o investigación científica a través de explicaciones amenas, accesibles y entretenidas. El próximo show, el 9º desde la creación de la banda en 2020, pero el primero fuera de Montevideo, contará con un repertorio que recorrerá canciones de intérpretes como No Te Va a Gustar, Guns N' Roses, Drexler y Maná, entre otras, para vincularlas con temas científicos como la investigación sobre la obesidad y diabetes, el tratamiento del dolor, genética, entre otros ejemplos. Trabajo en la Facultad de Ciencias y en el Instituto Pasteur. Y bueno, como dijo Joco, tocaron una canción que se llama 1000 horas y que arranca con una frase que dice: hace frío y estoy lejos de casa. Y esa frase es una frase que los de nuestro laboratorio pensamos la primera vez que fuimos a la Antártida. Uno dice, la Antártida, qué raro, es medio difícil ir a la Antártida, ¿no? No, es poco común. La realidad es que no es tan poco común como parece. En realidad nosotros vamos no en modo turista, sino como científicos a trabajar. Y si bien vamos a trabajar, es toda una aventura. We were good, we were gold, kind of dream that can be sold. We were right till we went, build a home and watch it burn. I don't wanna leave you, I don't wanna lie. Starting to cry, but then remember I can run so far. Como es habitual, el show está dirigido a todo público, es gratuito y solo requiere reserva previa para considerar la capacidad de la sala teatral. Quienes tengan interés en asistir deberán retirar las invitaciones en Casa de Cultura. Se van a estar entregando un máximo de 2 o 4 por persona según el caso y se otorgarán invitaciones hasta completar la capacidad del teatro. Además del show, la banda dará el mismo espectáculo para escuelas y liceos el mismo día a las 14 horas. A esta presentación asistirán unas 10 instituciones educativas de nuestro departamento que se anotaron a fines de junio a través de una convocatoria realizada por el propio instituto. Entre las solicitudes recibidas se hizo un sorteo para otorgar las entradas. Esta función ya tiene las localidades agotadas.
tema de qué habla? Este tema es una canción que le dedicó el cantante de la banda a la novia, que era una muchacha muy dulce. Y que a mí me da pie para hablar un poco de las cosas que yo hago en el Instituto Pasteur. Yo soy investigador del Instituto Pasteur, trabajo en un equipo de investigación que estudia enfermedades vinculadas con el metabolismo. El metabolismo es un concepto que científicamente tiene mucho, se puede aplicar en distintos contextos. En el contexto que yo trabajo, entendemos el metabolismo como la comunicación que hay entre los distintos tejidos y distintos órganos de nuestro cuerpo que permiten mantener estables el aprovisionamiento del combustible metabólico que utilizamos para hacer todas nuestras funciones vitales. At first I was afraid, I was petrified. Kept thinking I can never live without you by my side. But then I spent so many nights thinking how you did it wrong, and I grew strong. And now I learned how to get along. It's on your back, I'm not space. I just want you to find you here without time looking on your face. No te preocupes, en realidad hacemos ciencia. Será en el Teatro Florencio Sánchez el próximo martes 4 de agosto a las 14 horas para escuelas y liceos y a las 19:30 horas para el público en general. La entrada es libre, pero la invitación se deberá retirar en Casa de Cultura y en La Cross. Bien, así teníamos entonces este adelanto de lo que va a ser el próximo 4 de agosto, entonces 19:30 en el Florencio Sánchez. En la tarde se ha coordinado con distintas instituciones educativas para que puedan estar participando y las invitaciones no tengo todavía, me quedó esa parte de averiguar, a partir de cuándo en Dirección de Cultura y en el horario, pero seguramente ya lo vamos a averiguar. Les voy a decir que además de que, como veían allí ustedes, hay científicos que entre tema y tema, de acuerdo al tema, suben al escenario y hacen una exposición de alguna área que tiene que ver con ese tema. Los integrantes de la banda también son científicos. Por ejemplo, Joaquín Hurtado, que es tecladista, es máster en biología molecular. Geraldine Schalp, que es una de las voces, es máster en ciencias biológicas. Bueno, así cada uno tenemos un doctor en genética molecular humana, tenemos una bióloga en ecología, tenemos una un máster en biotecnología, en fin. O sea, no cualquier músico. No cualquier músico, no cualquier músico. Nada, quiero agradecer a la gente de comunicaciones del Instituto Pasteur de Montevideo que se comunicaba con nosotros y bueno, y nada, nos parecía re interesante poder compartir esto con ustedes. Fermín, estamos pasadísimos de la hora. Vamos a ir. Por supuesto. Si estamos acá. Sí, claro. Si no, por lo menos los gurises van. Vos sabés que me comí. Aprender. Sí, 1 hora y media aproximadamente dura el espectáculo. Está en YouTube, varias de las actuaciones de ellos están en YouTube, así que si las quieren buscar, bíchenlo. Está muy interesante para ver lo que hacen. 1 hora y media aproximadamente dura el show y es realmente entretenidísimo para los gurises y para toda la familia. Le vamos a decir a Eugenio Pozzolo que le sume a la banda uno de los violines fabricados 100% en Paysandú. En Paysandú. Y ahí ya se llevan y capaz que preparan alguna de los iracundos para... ¿Por qué no? Y sí. Que la incluyan por lo menos. Exacto. A partir de ahora. Al repertorio. Exactamente. Bueno, nada, agradecerte como siempre estos minutos. Quedaron muchísimos temas, pero bueno, no va a faltar oportunidad en seguir dialogando. Muchas gracias, Martín, por la invitación. Me quedaba algo colgado, pero me colgué con esto y no me acuerdo qué era lo que te iba a preguntar, así que nada. Estamos a poquito de cumplir 1 año de la gestión de gobierno departamental. Lo íbamos a invitar a Olivera, pero Olivera está mucho para los medios capitalinos. Está con el Congreso, seguramente va dejando está para la los medios capitalinos. Está para los medios del Congreso. Mucha diaria, mucho Preve. Lo vi el otro día en una noticia con Eduardo Preve.
Lo invitaron. Está muy para los... Lo invitaron. Muy para los medios de capitalinos. Bueno, nos deja entonces espacio para poder participar los... Yo pensé que te ibas a decir, nos deja el camino. ¿El qué? No. Para participar, para trabajar, para seguir trabajando acá en Paysandú. Bien. A ver, nosotros en esto formamos parte del equipo de gobierno, hoy con otro rol, pero trabajando también yo creo que también muchas veces esas instancias que se dan en la capital, porque hoy justamente en la tarde nos llamaba un medio de la capital, para tener sobre todo la sintonía de lo que pasa en el interior. Vos sabés bien, Martín, que muchas veces los temas que son importantes para el resto del país no desembarcan en la capital, y es bueno también poder generar esa conciencia, porque no es un tema de unos contra otros, pero sí saber de que no todo pasa por lo que está en la zona metropolitana. Hay otras cosas al norte que es importante hacer conocer, que es importante que este tipo de eventos culturales también lleguen al interior, de que estas oportunidades no se pierdan y que los del interior tengan las mismas oportunidades cuando van a la capital. Y la descentralización es eso, es generarle oportunidades a quienes vivimos en el interior. Vos sabés que por eso también destacábamos los otros días, y bueno, vos sabés que desde hace poco más de un año estoy con la corresponsalía de Radio Uruguay, lo que nos permite no solamente estar prácticamente a diario con alguna información de Paysandú, sino que también todas las semanas poner sobre la mesa allí unos 15, 20 minutos en un espacio que se llama Mirada País, distintos temas que hacen al quehacer netamente local. Y los otros días, en una de las últimas entregas de Mirada País, en la anteúltima, mandábamos un informe con el director de Cultura, Eugenio Pozzolo, con Descentralizarte, que nos parecía un programa realmente interesantísimo en eso que vos decís, capital interior, cuando hablamos de Montevideo y el interior del país, pero también cuando hablamos, que no siempre nos damos cuenta, cuando hablamos de Paysandú capital y las ciudades del interior del departamento. Y nos pareció realmente interesante poder enviar un informe, y así lo hicimos, contándole a todo el país de esa experiencia de Paysandú, que seguramente pueda ser replicada como lazos culturales, que va a ser replicada ahora en otras intendencias. Como lo fue Arte Club, como lo fue una cantidad de experiencias que permiten llevar eso a los pequeños rincones. Nosotros nos ha tocado en las últimas semanas estar en Guichón, estar el otro día también en Gallinal y Cerro Chato cuando vino el presidente de la República, estar en el Eucalipto, estar recorriendo permanentemente, buscando justamente esa cercanía. Porque si uno no va y lo ve y habla con el vecino, es muy difícil enterarse. Y la verdad, yo prefiero discutir esos temas y no, por ejemplo, hablando de cultura, que la Biblioteca Nacional se habló de un proyecto de inversión de 30 millones de dólares que no fue cuando la cerraron hace un año atrás. Entonces, en esos temas, es decir, bueno, que eso trascienda y llegue al interior del departamento, el interior del interior. Un ejemplo que Paysandú también tiene, y que poco se habla, de las cosas buenas que se hacen en el interior, o que se hacen en las intendencias, o que hace la universidad en el interior. Veíamos días atrás a Aníbal Acosta anunciando el inicio del ciclo inicial optativo, creo que en arte, en otra de los ENURES en el interior, que parece que Montevideo lo va a tomar. O sea, la experiencia que hemos tenido en el interior, ahora Montevideo la va a tomar para sí. Y esas son las cosas que sería muy bueno que se difundan, porque a veces cuando se habla del interior se habla de cosas que no son siempre positivas, o que no terminan siendo noticias las cosas buenas que pasan en nuestro departamento, y esperemos que esas cosas sigan ocurriendo para cambiar esa realidad que hoy nos ocuparon, capaz, tiempo en el programa, y que cuando la próxima vez vengamos con más respuestas que lo que la gente espera. Exactamente. No, ¿sabés lo que te iba a decir? Que iba a comentarte en el final. En estas últimas horas me tocó hacer un dibujo, ayudar a mi hija, que está en primer año, un dibujo de Montevideo colonial, San Felipe y Santiago de Montevideo, anoche. Y ayudándola a dibujar, se me representaba lo que al principio conversabas y manifestabas respecto
a ese país que tenemos hoy, ¿no? Y se me representaba esa imagen que anoche estaba dibujando de 4 o 5 casas alrededor de una plaza y de la iglesia, de esa muralla que dividía el adentro del afuera, y unos pocos barcos que había en los alrededores de ese Montevideo y sus inicios. Nada, hacía ese paralelismo, y que prácticamente hoy no hay casi diferencias, porque esa muralla sigue existiendo a pesar de los años, y esa división sigue lamentablemente existiendo, y es otro mundo totalmente, bueno, ese Montevideo. En su momento, en Ese esta país. tierra, Artigas eligió conformar su primer gobierno y llegar con esa mirada federal o esa mirada de descentralización, con recursos, con educación, con cercanía justamente con los menos privilegiados, ¿no? Bueno, nosotros cuando hablamos de eso y cuando hablamos de conquistar esos espacios, es para que esa historia que uno termina dibujando, termina repitiendo, bueno, cambie. Y yo creo que tenemos una oportunidad. Y yo siempre apelo, si bien hoy la figura del presidente está golpeada, pero siempre rescaté de tener un presidente de la República que fuera intendente, que haya sido intendente y que haya tenido la realidad de tener que enfrentar esa dicotomía entre la capital y el interior. Y que no se vuelvan a reiterar esas situaciones que terminan retaseándole a lo que el propio interior genera. Cuando hablamos días atrás teníamos, por ejemplo, todo el conflicto vinculado al transporte. ¿Es justo seguir financiando el transporte metropolitano en gran medida con un combustible subsidiado que termina pagando la producción del interior? Cuando en el interior, por ejemplo, son las intendencias las que tienen que poner recursos para que los estudiantes lleguen a sus centros educativos. Eso no se paga con ningún subsidio que viene de la capital. Lo ponen los sanduceros con sus cargas públicas para que se contrate una combi para que los chiquilines que están en Bellavista, que están en Buricayupí, que están en Araujo, puedan llegar a los centros estudiantiles. Y eso se pone con recursos departamentales. Entonces ahí es donde decimos, si hay recursos que se recaudan por fuera de Montevideo y que tienen que ser invertidos en el interior, bueno, como rinden cuentas los gobiernos departamentales, es hora que los ministerios también rindan cuentas de cómo se distribuye eso, para que esa imagen que decís tú, donde la muralla divide y tenemos clase A y clase B, bueno, demos la batalla, por ejemplo, por radicar médicos en el interior. Pero no por exigencia, por convicción, porque en estos meses se van a recibir 35 médicos en Paysandú, formados 100% en el interior. Acá. Bueno, que tengan la oportunidad mañana de acceder a una especialidad, de acceder a un posgrado, sin tener que esperar un cupo que venga de Montevideo. Y para eso se precisan recursos, se precisa voluntad política. Días atrás tuvimos una reunión con el decano y con el rector para avanzar, no por la imposición de obligar a alguien de tener que irse al interior, sino por elección, como pasó con el médico que hoy está en la policlínica de Gallinal. Bueno, por ese camino tenemos que recorrer, y hay voluntad, como en su momento fue también radicar en nuestro departamento una experiencia piloto como fue Más Talento, que hoy vemos por ahí una semilla que se sembró y que hay otras políticas a nivel nacional que sin reconocer esto, creo yo que intentan por vendas, hacer más o menos lo mismo. pero por vendas que son políticos partidarias, que nosotros queremos saltar ese camino, decir, bueno, si esto funcionó, se midió, trabajemos en conjunto para dotar recursos para que esto siga cambiándole la vida a esos gurises que si no se forman, si no terminan el bachillerato, eso que me preguntabas tú, ¿por qué seguimos teniendo ese número de personas que están desempleadas? Es porque necesitamos apostar a la reconversión, a la preparación y a las condiciones de empleabilidad de esos sanduceros que hoy mandan un currículum, golpean una puerta, pero no consiguen la posibilidad de un puesto de trabajo. Gracias, Remiro. Así. Gracias a ustedes por habernos acompañado. El próximo viernes nos encontramos a las 20 aquí en la pantalla de Canal 4. Gracias.